creo que no hay una función obligatoria para el escritor y creo que puede haber muchos tipos de escritores. En lo personal yo respeto muchísimo a compañeros míos que se dedican a escribir textos muy interesantes sin relacionarse con la sociedad en la que están inmersos. Obviamente todo escritor tiene una conducta política, incluso la indiferencia es una manera de posicionarse ante el mundo. Dicho esto, y respetando que hay muchísimas maneras de relacionarse con la sociedad, en lo personal creo que el escritor es un favorecido porque es alguien que pertenece necesariamente a una forma hegemónica de la cultura, domina un lenguaje que no todos dominan, y tiene acceso a un recurso que es leer y escribir, al que no todos tienen acceso y sobre todo no de la manera como la tiene un escritor. Entonces creo que el escritor debe devolver algo, pero lo digo desde mi perspectiva personal, o sea, el escritor que soy yo. Y ahí yo creo que entronca la concepción que yo tengo del escritor, pero sobre todo la que tengo del ciudadano, es decir, de participar socialmente en actividades que me parece que pueden ayudar un poco a que este país que tiene tantos quebrantos mejore en algo. Entonces, como escritor, por ejemplo, de no ficción, como escritor de crónicas, de reportajes, de entrevistas, pues creo que tengo un compromiso para tratar de reflejar este país que me consta y para que se digan cosas que no se han dicho y para que aquello que todavía no se comprende tratemos de entenderlo. Entonces yo creo que ahí tengo un compromiso con la verdad y tengo un compromiso con las dificultades de este país para lidiar con ella, porque no siempre podemos decir las cosas que son ciertas. Pero por otro lado, como escritor de ficción, no me conformo con reflejar una realidad complicada, dolorosa, sino que también creo que la responsabilidad ética de un escritor como yo es crear zonas distintas, zonas de imaginación, de felicidad, zonas lúdicas, en donde en medio del quebranto, en medio del infierno, demostremos que los paraísos son posibles. Yo creo que eso también es una función de resistencia muy grande. En circunstancias en las que parecería que no hay motivos de esperanza, la literatura puede generar esta solidaridad y esta posibilidad de un mundo distinto. Entonces, creo que si conoces el infierno, puedes imaginar mejor el paraíso. Y yo creo que como escritor he tratado de acercarme un poco a estas dos facetas, en la crónica a los problemas de nuestro país y en la ficción a los mundos posibles que son distintos al nuestro. Bueno, yo creo que para escribir te sirve mucho tener contacto con muchas otras cosas que no son literatura. Y eso yo creo que es cierto para cualquier oficio. Yo creo que el que solo sabe una cosa, ni siquiera sabe de esa cosa, porque todos los oficios, todas las experiencias del mundo tienen componentes diversos. Entonces, si tú quieres conocer una realidad, pues te das cuenta de inmediato que ahí hay elementos religiosos, políticos, psicológicos, literarios, eróticos, filológicos, y todo eso te va construyendo una realidad. Entonces, yo como escritor, pues creo que me he beneficiado de que me gusten otras cosas, desde tener experiencias como viajar o hacer reportajes y conocer gente, o también estar en contacto con otras formas del arte. Oigo bastante música, no soy experto, pero me ha alimentado mucho la música, el cine, el teatro, la pintura. Entonces, no necesito música para escribir, pero puedo escribir con música, y en algunas ocasiones sí lo hago, porque acabo de hacer, por ejemplo, una obra de teatro que ahora está en cartelera en México, que se llama La Guerra Fría, y tiene que ver con un disco de Lou Reed, Berlín. La obra se ubica en Berlín en tiempos de la Guerra Fría. Entonces, mientras la escribía, pues necesariamente estuve regresando a la música de Lou Reed y de otros autores de la época, pero en general pues puedo escribir en silencio, aunque considero que cada vez que voy a un concierto, tengo una experiencia musical, eso pues de alguna manera me abre una ventana que a lo mejor en el futuro se podrá convertir en una historia. Pues históricamente los Rolling Stones, porque eso habla de mi edad, ¿no? Porque es un grupo legendario que pensamos que 1000 veces iba a separarse y que no podría seguir adelante, y es una prueba de perdurabilidad, de resistencia y de fidelidad a las raíces rock and rolleras, a pesar de que se hayan convertido en millonarios, ¿no? Ese es
quizá el grupo emblemático que me ha tocado ver a lo largo de todos estos años de rockero. Pues es una relación muy cercana porque yo vivía con mi abuela cuando yo era niño y mi abuela era una yucateca prototípica, o sea, era una yucateca que solo cocinaba comida yucateca, o si hacía espagueti, lo hacía con achiote, entonces lo yucatanizaba, ¿no? Desde cualquier cosa le ponía el toque yucateco, tenía un muy marcado acento yucateco, hablaba mucho de su infancia en Progreso y luego de su vida en Mérida, entonces, y ella era una gran contadora de historias, entonces fabulaba todo el tiempo y ella me cuidaba porque mis papás trabajaban el día entero, entonces pues yo crecí como en un falso Yucatán que era el de ella, entonces bueno, pues está muy cercano a mi infancia y a mi abuela y todo lo que ella contaba, la nevería Milán que habían tenido en Progreso y hay muchos dichos que yo tengo, no sé, por ejemplo, cuando ella iba a algún lugar decía, vámonos Malecón y Colonia, y Malecón y Colonia era el tranvía de mulas en el que ella se subía de niña para ir de Malecón a Colonia en Progreso. Entonces yo no conocía ese lugar, pero decía lo mismo como si yo también hubiera vivido ahí. Entonces para mí es algo muy, muy cercana toda esa educación que tuve. Y luego mi madre pues también yucateca, aunque ella sí ya aclimatada a la Ciudad de México, y luego pues he regresado muchas veces, escribí un libro sobre Yucatán, que no es un libro sobre Yucatán, sino es un solo viaje a Yucatán, lo que a mí me pasaba en ese viaje, Palmeras de la Brisa Rápida, entonces pues siempre me siento muy cercano de estar aquí. Cuando me dieron el premio José Emilio Pacheco en la feria, pues fue un gran momento de emoción, y cada vez que puedo estar cerca de la gente aquí, pues me encanta, y pues esta reunión de hoy no ha sido la excepción. No, todo el mundo se siente desanimado en muchos momentos, ¿no? Y no, digo, la vida es un asunto bastante complejo, es un deporte extremo que no siempre puedes practicar con toda la energía y toda la esperanza que quisieras, pero pues yo creo que lo más importante en la vida es encontrar ciertas cosas que verdaderamente sean genuinas a lo que tú haces, a lo que tú quieres ser. Entonces eso te alienta, o sea, te alienta el núcleo de afectos que has creado y que te permiten seguir adelante a partir de ellos, y también te alienta el trabajo que tienes que te permite justificarte como persona, que te permite realizarte. Entonces, he tenido la suerte de poder vivir haciendo lo que me gusta, que es escribir, y eso es lo que me mantiene pues entusiasmado. Entonces eso no quita que en el mundo pues de pronto aparece una cucaracha en tu sopa, o tienes que hacer un trámite en una oficina de gobierno que sabes que te va a amargar el día, pero piensas, si después puedo escribir una historia sobre la cucaracha en la sopa o sobre el trámite que hice, y si esa historia es placentera, pues es una manera de cobrar venganza de una realidad adversa y de seguir adelante de buen humor.